Buenas tardes, Catherine. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy llamando ahí al resto de los compañeros, Catherine, y comenzamos. Ya, entonces, Catherine, no sé si comencemos por mientras. Si hiciste la guía, no sé si pudiste con el ejercicio anterior. Ahí se conectó el Nicolás. ¿Cómo está, Nicolás? Buenas tardes. Hola, profe, bien, usted. Bien, todo bien, todo bien. Jesús, ¿cómo está? Qué Buenas. bueno. Hola, profe. Contando, chiquillo, no sé, hola, Jesús, ¿cómo van con los ejercicios? O sea, si pudieron hacer el de la clase anterior. No sé si recuerdan que habíamos quedado en uno en donde había que aplicar las propiedades de ángulo en la circunferencia. Entonces, la clase de hoy apunta más que nada a verificar las dudas que hay sobre la guía, sobre la materia. Ese era el ejercicio que teníamos en la clase anterior. Hola, No sé si recuerdan eso. Sí, Valentina, ¿cómo está? Buenas tardes. No sé si ahí se escucha, Valentina. Ahí está Dafne, Paulina, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿En el metro entonces va a estar habilitada la prueba? La prueba la habilito, yo creo que después de las dudas que tengamos acá voy a habilitar la prueba, pero tranquila ahí, Valentina, con el tiempo, porque mira, como esta es la primera evaluación, la voy a dejar hasta mañana a las 18:30, ¿ya? Ya, profe, gracias que voy en el metro y pierdo Oka, señal. ya, Oka, no hay problema, pero para que sepa, sí, para que sepáis, Gracias. ¿ya? Ya, de nada, Valentina. Gracias. Ya, ¿Profe? ok. Sí, Dafne, dígame. O sea, ¿eso quiere decir que mañana también podríamos hacer la prueba? Sí, pues mañana también tienen tiempo para realizar la prueba, por eso que la voy a dejar, mira, como esta es la primera prueba, la voy a habilitar desde cuando terminemos la clase, ¿ya? Hasta mañana a las 6:30, hasta las 18:30. Entonces se supone, como esta es la primera evaluación, la vamos a dejar abierta más que nada para facilitar un poquito el desarrollo de ella, porque igual acá se han conectado poco, o sea, me refiero que esta sección igual es grande, pero por lo general no pasa de los 12 estudiantes conectados. Entonces, para mitigar un poquito el tema de a lo mejor del impacto inicial de la evaluación de la primera prueba, es que la primera la vamos a dejar 24 horas prácticamente, ¿ya? Ok, Catherine, no hay problema. Ahí la Catherine me está indicando que va camino a la casa. Ya, no hay problema, Catherine. Ya, entonces, eso, parece que para la tranquilidad de algunos, de muchos, la evaluación la vamos a dejar 24 horas, ¿ya? Pero la primera, solamente la primera la vamos a dejar 24 horas. Entonces, yo quería ver ahí con el ejercicio. Yo les di, o sea, igual les di un bastante tiempo, diría yo, no un tiempo importante, sino que dejamos harto tiempo ese ejercicio que está en pizarra ahí. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a tomarlo nuevamente. Vamos a tomar ese ejercicio nuevamente. Voy a tomar la figura y la vamos a realizar. Si la idea aquí es más que nada, chiquillos, ver acá los ejercicios que se pueden resolver utilizando las propiedades y razonando, pues, razonando de forma bien estructuradita para que uno pueda llegar a la respuesta que está asociado a esto. Ya mira, ahí está el ejercicio. Vamos a hacer el desarrollo. ¿Ya? La idea era que lo pudieran hacer aplicando las propiedades, pero ya mira, si no pudieran hacerlo aquí, yo lo voy a dirigir un poquito a este ejercicio. Entonces, acá, por ejemplo, indica que en la figura el ángulo ADC, entonces ahí tenemos el ángulo ADC, ahí ese vale 50. Un poquito, chico. Espera un poquito. De la pizarra no funciona bien. Ya, voy a abrir de nuevo el archivo. Geometría, ya, ese. Yo le doy cobertura al ejercicio para que lo observemos. Ya, ahí estamos. Entonces, estábamos desarrollando aquí la parte de abajo, este caso. Ya, ese que está ahí. Entonces, yo les comentaba de que en este caso,
nos da la información de que este ángulo que está acá mide 50. ¿Ya? Ese de ahí mide 50. Vamos a dejarlo así. Ya, entonces el ángulo ADC mide 50. Y también dice que el ángulo BCD mide 20. Entonces aquí nosotros podemos sacar información asociada a esto. Entonces acá nosotros nos vamos con la situación. Entonces acá, si ustedes se fijan, acá nosotros vamos a tener que esto mide 50 como les decía. Ese mide 50. Ya. Entonces, por lo tanto, el arco, mira, ese arco, acuérdense que ese forma acá con estos lados de acá, y el arco que sostiene esto, que sería todo esto que está acá, todo esto que está acá, el arco que sostiene ese ángulo, mediría el doble. O sea que todo esto mide 100. ¿Ya? Todo esto mide 100. Hasta acá. ¿Ya? Eso mide 100. Que es el arco. ¿Ya? El arco que está asociado con ese ángulo. Eso mide 100. ¿Qué otra cosa tenemos? Que acá nosotros tenemos que el otro mide 20. ¿Ya? Este que vamos a colocar por acá. Ese mide 20. Ya, entonces, acá nosotros podríamos indicar lo siguiente. Miren, fíjense lo que voy a hacer. Miren, ni siquiera el de 20 lo podemos, ni siquiera se utiliza ese. Yo creo que con ese lo podemos sacar. Mira, mide 50. Por lo tanto, este lado forma un arco de circunferencia. Ese lado, que lo estoy pintando ahí de color naranjo, con este lado de acá forman un arco. El arco, el que está acá, ¿ya? El que dejé pintado de verde, este arco que está acá, es el que sostiene este ángulo de 50. Se dice que lo sostiene porque empieza desde acá, el arco empieza desde este punto C hasta el punto A. Entonces, toda esta zona que está aquí corresponde al doble del ángulo inscrito. Acuérdense que este ángulo se llama ángulo inscrito, ¿ya? El que está en la circunferencia. Entonces, el ángulo inscrito, con respecto al ángulo que lo sostiene, es el doble. Si nosotros nos damos cuenta, ahí estamos trabajando en una circunferencia. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que toda esta zona que está acá, que es el otro arco, que uno puede decir que es el arco AC, que sería todo lo que está ahí, mide lo que falta para llegar a 360 grados. O sea, esto mide 260. ¿Por qué 260? Porque ya tenemos 100. Ya tenemos esos 100. 100 más 260 nos queda resultado 360 grados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a colocar acá otro arco, ¿ya? Lo voy a dejar de color celeste. ¿Ya? Entonces, este arco que está acá, lo podemos asociar con este ángulo, con el ángulo beta. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el ángulo beta, el que está acá, forma este arco, ¿ya? O está relacionado con el arco que mide 260 grados. O sea, todo este arco es el que mide 260 grados. Pero está asociado a este ángulo que está acá, ese ángulo inscrito. Entonces, ¿qué relación tiene el ángulo inscrito con el ángulo que es que es la mitad? Entonces, si el arco es 260, la mitad de 260 va a corresponder a 130. ¿Ya? Eso corresponde a 130. Y ahí ya tenemos una parte importante del problemita. ¿Por qué tenemos una parte importante del problemita? Porque ese lado me lo da la información, dice el ángulo BCD. O sea, este ángulo, ese ángulo mide 20. Entonces alguien va a decir, ya, pero ahí tenemos 20. Nos falta ese ángulo. Ya, pero no olviden que en cualquier cuadrilátero que tengan, la suma de los ángulos interiores son 360 grados. ¿Ya? Cualquier cuadrilátero. En un triángulo, la suma de los ángulos interiores es 180. Mira, por ejemplo, acá yo voy a colocar un cuadrilátero para que ustedes digan, ¿y por qué es 360 la suma de un cuadrilátero? Y la respuesta es bien sencilla. Ustedes, si quieren, trazan una diagonal dentro de este cuadrilátero. Y aquí forman el triángulo 1 y aquí tienen el triángulo 2.
la suma de los ángulos del triángulo 1, que sería, por ejemplo, acá, no sé, pues voy a colocar medidas nomás. Por ejemplo, aquí voy a colocar que este es 30, por decir algo, ¿sí? Ese es 40. 30 más 40 nos da resultado. Bueno, vamos a aumentar un poquito los valores. Vamos a colocar que este es 50, este es 60. Ya eso, con eso sumamos 110. Para llegar a 180 aquí nos faltaría 70. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que la suma de estos ángulos son 180 grados. ¿Ya? Son 180 grados. Por la parte de arriba de los ángulos interiores, S más S más S, son 180, porque es un triángulo. Y la parte de abajo también es un triángulo. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le coloco a este, le coloco 100 grados, a este le coloco 15, no, 25 le voy a colocar a este, 35. Entonces, hasta ahí voy a tener 135, y para llegar a 180, si tenemos 45, 180 menos 135, nos faltan 45. Entonces, por ejemplo, si ustedes suman ese ángulo más ese, más ese, más ese, ustedes van a formar 360 grados. Ya, ahora, lo que quiero decir es que en cualquier cuadrilátero ustedes tienen que la suma es 360 grados. ¿Ya? Y por eso que aquí lo que nosotros hacemos es decir, ¿cuántos de los ángulos tenemos acá de este cuadrilátero que tenemos acá? Entonces, de este cuadrilátero lo que tenemos son 50 más 20 más 130. Entonces, eso nos da resultado 200, ¿cierto? Nos da resultado 200. Y 50 más 20 nos da 70, más 130 da 200. Y ustedes dicen, ya, pues, ¿cuánto debe sumar la suma de los ángulos interiores? Debería ser 360. Por lo tanto, si ya tengo 200, el ángulo que está aquí adentro corresponde a 160. Ese que está ahí vale 160. ¿Ya? El que está ahí, alfa. Alfa vale 160. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre alfa y beta? Ya, pues, alfa vale 160 menos el ángulo beta que vale 130. Y eso nos da un resultado que equivale a 30 grados. O sea, sería alternativa D. ¿Ya? Esa sería la alternativa. Entonces, esa era la idea en este caso, chicos. Trabajar en este caso con esas preguntas. ¿Ya? Mira, vamos con otra más. Yo voy a colocar acá otra de la guía. ¿Ya? Entonces, los que se van conectando, ya no hay problema, Gustavo, no hay problema. Les comentaba de que la prueba la voy a dejar hoy día en sistema. Va a quedar desde que terminemos la clase, más que nada. Sí, sí hay pruebas, Gustavo, sí, eso es lo que estoy explicando. El tema es que yo les comentaba en la clase anterior que primero íbamos a hacer una retroalimentación, pues, o sea, ver las preguntas, las dudas que tenían ustedes con respecto a las guías que hay en sistema. Y luego de eso iba a dejar habilitada la prueba. Y como en la primera prueba y no ha habido mucha conexión de las clases de los estudiantes, la iba a dejar hasta, o sea, la voy a dejar hasta mañana, hasta las 18:30, pero solo por ser la primera evaluación, ¿ya? Para que los que a lo mejor se han ido matriculando o han empezado a ver las clases desfasado, puedan tener el tiempo para realizar una buena prueba, ¿ya? Que eso se supone que igual es, esa gestión la tienen que hacer ustedes de controlar los tiempos, ¿ya? Pero igual acá me estoy colocando, algo entraron tarde o empezaron a las clases desfasados. Entonces, es por ser la primera prueba que ahora vamos a dejar estas 24 horas, pero es un intento solamente, ¿ya? Es un intento. Se quedan con la nota del intento. Si alguien tiene problemas con la conexión, que se cae, que hay, no sé, problemas de conexión en la prueba, y por ejemplo, está haciendo el intento y le faltan 5 preguntas y se corta internet y no lo deja terminar, me avisa, ¿ya? Para poder ver ahí, solucionar con ustedes ahí algo, en este caso darle el tiempo restante para que puedan finalizar la prueba, si es que tienen ese problema de conexión, ¿ya? Eso también era importante lo que quería mencionar hoy día, de que si hay problemas de conexión me avisan para que
yo les pueda habilitar la prueba el tiempo que sea restante, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos, en primera instancia. Ya, entonces, íbamos a ir con otro ejercicio, íbamos a ir con otro más, que está en la guía, que también es de lo de la circunferencia, y específicamente vamos a trabajar en el ejercicio 4, que a lo mejor alguien lo estaba desarrollando y a lo mejor tuvo algunas dificultades con este ejercicio, lo vamos a ir desarrollando acá en pizarra, ¿ya? Entonces, ahí está. Mira, más que nada, 2 minutitos para que lo lean bien y puedan hacer algunos cálculos. A todos estos chicos, los que están acá conectados, no sé si tienen alguna duda con las 3 guías que tenemos en sistema, ¿ya? Yo por mientras dejo ese problemita ahí que está en pizarra para que lo puedan desarrollar, ¿ya? Entonces, yo espero la respuesta a ustedes si es que alguien tiene duda con alguna de las guías, ¿ya? Porque si no hay duda, yo habilito la prueba, la habilito terminando la clase, habilito la prueba, ¿ya? Entonces, ustedes me van comentando ahí si tienen alguna duda. Ya, entonces, les doy un minutito para que lean bien la pregunta, anoten los datos si quieren la pregunta, 2 minutitos, y puedan sacar ahí ustedes las conclusiones de eso. ¿Cuánto será? ¿Ya? Porque dice, ¿cuál es la semisuma? ¿Ya? Y cuando hablan de la semisuma, se refieren a esto, porque dicen, ya la semisuma de dos, por ejemplo, yo tengo un ángulo que vale 50 y el otro ángulo vale 100, por decir, no, 120, por decir algo. Entonces, cuando hablan de la semisuma, hablan de esto, que es 50 más 120 y eso partido en 2. Es como el promedio, ¿ya? Es como un promedio. Eso, a eso se refiere. Sí, Catherine, dígame, ¿qué pregunta de qué guía para que la podamos verificar? Después de esta preguntita que tenemos acá, Catherine, de la 4, ¿ya? De ahí para aclarar eso y usted me indica ahí el número de la pregunta y la vamos resolviendo. Pero primero vamos con esta que está acá en pizarra, ¿ya? La semisuma se refiere a eso, ¿ya? A sumar y el resultado lo dividen en 2. Entonces, vamos con esa preguntita inicialmente. Ahí por mientras la Catherine me indica la guía y el número de pregunta por favor, Catherine. Ya, entonces miren acá, chicos, fíjense en lo siguiente. En este caso, cuando nosotros trabajamos este tipo de ejercicio, tenemos que reconocer que estos son los ángulos inscritos, los que están acá tocando la circunferencia, aquí, a eso me refiero, ese es un ángulo inscrito. ¿Ya? Esta alguien va a decir, es un ángulo exterior, sí, es un ángulo exterior, pero recuerden que ese es opuesto por el vértice, ¿ya? Es opuesto por el vértice, por lo tanto ahí también vale 40, también vale 40 porque es opuesto por el vértice. Entonces, ser opuesto por el vértice, acá nosotros hay 2 secciones. Estas secciones, como que yo prolongar este lado, mira, esto ustedes también lo pueden hacer, prolongación de los lados, estamos prolongando ese lado. Entonces, este arco, ese arco que es el arco, aquí le voy a colocar una letra yo, que va a ser la letra D. ¿Ya? Entonces, el arco CD, que es el que está acá, está relacionado con este ángulo que está acá. ¿Ya? Este ángulo sostiene este arco. Sostiene significa que donde este ángulo de 40, si yo proyecto esta línea, ¿ya? Si yo proyecto esta línea, va a terminar acá. Esta proyección termina acá. Estas 2 proyecciones me dan este pedazo de circunferencia que se llama arco. Ese arco se supone que es el doble del ángulo que la sostiene, por lo tanto eso va a ser 80. ¿Ya? Eso sería 80. ¿Qué otro parámetro tenemos importante? Por ejemplo, este ángulo inscrito también es importante. También lo podemos proyectar. Entonces aquí vamos a proyectar hacia acá. ¿Ya?
Ese que está ahí lo vamos a proyectar. Entonces aquí voy a colocar otra letra. Voy a colocar la letra E. Este ángulo mide 10, que es el ángulo EBC. Ya el ángulo EBC vale 10. Entonces el arco que sostiene este ángulo sería este arco que está acá. Ese arco que está ahí. Ese arco es el doble del valor angular. Es el doble. O sea que en este caso este arco vale 20. ¿Ya? Este arco que está acá. El arco S. Ya, entonces, hasta ahí deberíamos ir bien. Pues, ya deberíamos ir bien hasta el momento. Entonces, ya, acá tenés. Ya, ok. Entonces, sobre la pregunta que dice X3 a 8, me parece que ese de ángulo entre paralelas, Catherine. Lo vamos a ver ahí en un ratito. Terminamos esto y lo verificamos al tiro, Catherine. ¿Ya? Entonces, el tema es que acá la pregunta dice, ¿cuál es la semisuma del ángulo AOB y el ángulo ACB? Ya, la semisuma significa sumar estos ángulos y luego el resultado dividirlo en dos, ya, partirlo en dos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Pero el tema es que el ángulo, por ejemplo, el ángulo AOB es este que está acá. Por ejemplo, AOB, ese ángulo que está ahí, es el ángulo que nosotros queremos determinar. ¿Ya? Ese ángulo X. Ahí yo le voy a colocar X porque este ángulo es opuesto por el vértice. Aquí está el centro de la circunferencia, entonces esto acá al frente también mide X. Aquí en la parte de acá, ¿ya? Porque es opuesto por el vértice. Entonces los opuestos por el vértice siempre son iguales. Entonces ese mide X. ¿Ya? Si este X opuesto por el vértice también va a medir X. El tema es que este es ángulo del centro, pues chicos. Es el ángulo del centro de la circunferencia. Y este ángulo del centro de la circunferencia, si alguien lo recuerda, está relacionado con el arco que sostiene este ángulo. Por ejemplo, este arco, el arco que está relacionado con ese ángulo del centro, sería todo esto. Todo esto que está acá. Entonces, si nosotros sumamos 20 más 80, eso nos da resultado siempre. Por lo tanto, este ángulo, el que sería el ángulo AOB, vale 100. ¿Ya? Vale 100. Ahí dentro vale 100. Si lo he puesto por el vértice, aquí también vale 100. Entonces, este arco que está acá, ¿ya? Este arco que está acá, que es el arco AB, también vale 100. También vale 100 porque este ángulo de centro y lo que sostiene el ángulo del centro, que sería este arco AB, también vale 100. ¿Ya? Entonces ahí nosotros colocamos que vale 100. Entonces alguien va a decir, ¿y cuánto vale el ángulo ACB? Porque ahí tenemos que calcular el ángulo ACB. El ángulo ACB está listo, pues chicos. Miren, ese ángulo que está acá sostiene este arco. ¿Ya? También está relacionado con este arco, ¿ya? El que vale 100. Pero este ángulo es un ángulo inscrito. Entonces, al ser ángulo inscrito, vale la mitad del arco. O sea, si el arco vale 100, el ángulo vale la mitad, que sería 50. Entonces, la pregunta dice la semisuma. Entonces, aquí el ángulo AOB, en este caso sería 50. No, AOB sería 100. Aquí vamos a colocar que esto es igual a 100 más 50, y eso partido en 2. O sea, 150 partido en 2. Y eso nos da 75 grados. ¿Ya? Entonces, ahí está la alternativa, 75 grados. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otro ejercicio que está relacionado con lo de las propiedades de circunferencia. ¿Ya? Ahí tenemos otro. Y ahora vamos al que dice Catherine, que dice, ¿qué dices ahí? Como 3 es a 8, ¿cuál es el valor de Z? Ya, de la clase 2. Entonces, voy a ver acá el tiro la guía, chiquillos, de la clase 2 para que lo revisemos. Entonces, este es clasificación de triángulo. No, ángulo en la circunferencia tampoco. Tiene que ver con ángulo y rectas paralelas, me parece. Ya, entonces, en la razón 3 es a 8. 3 es a 8. Lo estoy buscando, Caterín, por si acaso el ejercicio.
Me parece que era de los triángulos, porque aquí en la guía, en la primera guía no aparece esa. Vamos a ver el otro. Vamos a ver el otro. Entonces, la otra guía correspondía al triángulo. Entonces, tenemos un momentito, chicos, para buscar acá el ejercicio. Entonces, guía del triángulo. El ejercicio era, ya, este que está acá. Aquí lo encontré, Catherine. Entonces, vamos a recordar esto de esta situación. Este es el ejercicio 9 de la guía, por si acaso, pero hay 3 guías que tienen que recordar ustedes que están en el sistema. Mira, la primera guía, haciendo un paréntesis antes, chicos, la primera guía es de ángulos y rectas paralelas. La segunda guía es de triángulos y la tercera guía está relacionada con ángulos de la circunferencia. Son 3 guías, ¿ya? Entonces, esas 3 guías son las que nosotros vamos a evaluar en la prueba, ¿ya? Eso es lo que vamos a evaluar. Entonces, Catherine, no sé si observa ahí en pizarra, si me puede confirmar si esa será la pregunta, por favor. Sí, profesa, por favor. Sí, ya, ok, Catherine, lo realizamos al tiro. Ya, entonces, atento acá, chicos, atento acá. Entonces, acá hay una relación, pues, aquí hay una relación entre X e Y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen esta razón que dice X es a Y como 3 es a 8, eso ustedes lo pueden escribir así, mira. Ustedes pueden escribir esto que es equivalente, ¿ya? Es equivalente a esto. Es decir, X división. Entonces aquí uno lo deja como fracción. X es a Y, 3 es a 8. Entonces, por ejemplo, aquí lo que uno hace relaciona esto. Aquí multiplican cruzados, chicos. Aquí tienen que multiplicar cruzados. Entonces aquí se entiende la razón. Mira, aquí yo creo que se puede aterrizar. X por 8 queda 8X. Y 3 por Y nos queda que en este caso va a ser 3Y. Entonces, por ejemplo, aquí, Catherine, esto significa que 8 veces el valor de X es igual a 3 veces el valor de Y. A ese hace una referencia a la razón, ¿ya? O sea, si yo multiplico por 8 el ángulo X, eso va a ser igual a 3 veces la multiplicación por Y. O sea, el ángulo Y debería ser valor de X, porque el X uno lo tiene que multiplicar para que se iguale a 3 veces el valor de Y. ¿Ya? O sea, ahí con eso nosotros podemos sacar esa información de que X va a tener un valor menor al de Y. ¿Ya? Entonces, esta parte es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque aquí ustedes pueden despejar, por ejemplo, mira, pueden dejar el valor de X, que es igual a 3Y, partido en 8. Lo podemos dejar ahí. ¿Ya? Ahí podemos dejar eso despejado. Podemos ocupar cualquiera de estas dos relaciones que tenemos, la que forma la razón o un despeje de la razón que está ahí. Da lo mismo, igual vamos a utilizar, pero primero vamos a ir a trabajar con los datos del triángulo. Entonces, ojo cámara, opuestos por el vértice, es el vértice, el punto verde que puse. Entonces, si opuesto por el vértice, eso vale 51. ¿Ya? Ojo, ese segmento que está ahí no dice que es altura. Por eso que uno no puede decir que eso cae en 90 grados. No dice que es altura. Entonces voy a dejarlo así. ¿Qué otro dato puedo sacar? Ese ángulo, el que estoy colocando aquí en pizarra, se llama ángulo extendido. Y el ángulo extendido vale 180 grados. O sea, de otra forma, ustedes aquí tienen 117. Entonces, ese valor que está ahí sería lo que falta para llegar a 180, porque todo esto mide 180. Y si ya tengo 17, perdón, si tengo 117 lo podemos restar. Entonces, ahí nosotros restamos esto, nos queda 180 menos 117. Y eso nos queda que es 60. Eso es igual. Entonces, ahí tenemos otro valor más. Ese vale 60. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan ahora, ustedes dirán, ya, y teniendo ese valor, ¿qué hago? Ya, pues teniendo ese valor, ustedes dicen, ese ángulo que sería el X más Y, si lo relacionamos con ese ángulo y con el que está acá, que es la suma de eso,
¿Cuánto debería ser la suma de todo eso, chiquillos? Todo lo que marqué, mira. 180. 51. Exacto. Ahí su compañero lo dijo. Ya, porque ahí tenemos la suma de los ángulos interiores. Pues. 51 más 63 más el X más el Y. ¿Ya? Entonces ahí lo dice su compañero y ustedes forman una ecuación acá. Pues. Colocan 51 más 63 más X más Y es igual a 180. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes, como les decía, pueden utilizar eso que está ahí, o pueden ocupar eso que está ahí, pues como quieran ustedes. Pero aquí yo creo que lo que conviene utilizar es ese que está ahí. ¿Ya? ¿Por qué conviene utilizar ese? Porque ahí yo puedo dejar X en función de Y. El X dice que vale 3Y partido en 8. Entonces aquí yo genero una ecuación. Mira, aquí lo voy a hacer acá abajito, chicos. Entonces ustedes dejan aquí. ¿Esto qué sería? Entonces aquí colocamos 51 más 63 lo podemos, entonces 51 más 63 nos da 114. Más el valor de X. Sabemos que sería 3Y partido en 8. Y eso sumado con Y. Por eso que vamos a dejar una sola variable. Aquí si tenemos dos variables, una forma de resolver con dos variables mediante un sistema de ecuación. Pero en este caso lo voy a dejar así para que lo llevemos a una ecuación de primer grado, ¿no? ¿Ya? Y eso es igual a 180. Entonces acá ustedes lo que, por ejemplo, este 114 lo voy a mover al lado derecho, pero lo muevo con la operación. Nos va a quedar aquí 3Y partido en 8 más Y es igual a 180 menos 114. Entonces ahí nos va a quedar, esto nos quedaría de la siguiente forma. Entonces aquí nos quedaría, ojo acá porque aquí voy a hacer esto, ese lo voy a partir en 1. Entonces me va a quedar 3Y partido en 8 más Y partido en 1. Estoy fraccionando eso para que lo podamos sumar. Pues. Ahí nosotros sacamos mínimo como un múltiplo entre el 8 y el 1, que sería 8. Multiplican, 8 por 1 queda 8. Ahora ustedes dicen 8 dividido en 8 queda 1. 1 por 3y queda 3y. Después sumado con 8 dividido en 1 queda 8. 8 por y queda 8y. Y a este otro lado va a quedar el 180 menos 114. Entonces eso queda 66. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes resuelven esto. Por ejemplo, aquí va a dejar 3y más 8y es igual a, como ese 8 está dividiendo, yo lo puedo mover con la operación inversa. O sea, me va a quedar 66 por 8. Entonces acá va a quedar 11y es igual, porque ahí sumo esos dos, tenemos términos semejantes, y eso nos queda 66 por 8. Entonces aquí nos queda 528. Nos queda ese valor. Entonces eso lo vamos a dividir en 11. Y es igual a 528 dividido en 11. Entonces ahí nos queda que y vale 48. Ese es el valor de y. Ya nos quedan 48. Son grados por segundo. Y vale 40. Entonces, ahí tenemos el primer valor. Ahí tenemos el primer valor. Pero sale, ojo, sale toda esta información que está acá. Esa que está ahí es la importante, que se den cuenta de eso. Eso que está ahí. Que lleguen a formar esa ecuación. Eso es lo importante, chicos. Y eso lo sacan del dibujo. ¿Ya? 51 más 63 más este ángulo que está compuesto por el X y el Y. Esa rayita que está ahí, porque se ve que está como al medio, no significa que sea bisectriz, ni tampoco altura. Si no me dan información, yo no puedo asumir nada. ¿Ya? No puedo asumir cosas que no me dicen la información. Entonces, por eso que de esa figura formamos esto que está acá. ¿Ya? Y ahí, a partir de eso, empezamos a sacar valores. ¿Ya? Empezamos a sacar valores. Entonces, ya tenemos el valor de I. I vale 48. Aquí vamos a dejar el valor de I. I vale 48. Tenemos que vale 48 grados. Entonces, ¿cómo podríamos sacar el valor de X? Y el valor de X lo podemos sacar de acá mismo, chicos. Está acá, aquí mismo, mira, dice X es igual a 3 por Y. ¿Cuánto vale Y? El valor de Y vale 48. Entonces, 3 por 48 y eso partido en 8.
Entonces, si quieren, ahí multiplicamos 3 por 8, perdón, 3 por 48, nos queda 144. Entonces, x es igual a 144 partido en 8. Y eso al dividirlo en 8 nos da el resultado 18. ¿Ya? Ahí tenemos el valor. Entonces, x vale en este caso 18. Ahí solamente para confirmar, esto es 48 y esto es 18. Entonces ahora yo tengo que sumar todo esto para S más S más S más S y me tiene que dar 180, porque si no me da 180, algo malo se está realizando en el procedimiento. ¿Ya? Entonces aquí colocamos 51 más 48 más 18 más 63. Ya, y eso da 180. Ahí lo voy a colocar pequeñito yo. 51 más 48 más 18 más 63. Nos da el resultado de los 180 grados. ¿Ya? Que ahí está. Porque un triángulo, así que la suma de los ángulos interiores tiene que dar los 180 grados. ¿Ya? Entonces, no sé si me habrá captado, Catherine, o le quedó alguna duda con respecto al desarrollo. No sé, usted me comenta ahí si hay que aclarar. No hay problema ahí con aclarar alguna duda. No, todo bien. Solo que la pregunta dice que cuál es el valor de Z. Ah, perdón, sí, el valor de Z, ya. Tiene toda la razón ahí, Catherine. Sorry. Entonces el valor de Z sería el de acá, ¿cierto? Ese que está ahí. Pero si se fijan acá, chiquillos, acá uno puede marcar que tenemos otro triángulo. Si es el tema de repente que puede complicar un poquito. Tienen que mirar bien, ¿ya? Tienen que mirar bien, porque aquí se forma, por eso estoy dibujando aquí de este otro color, este triángulo que está de color naranja. Porque ese triángulo también hace que la suma de los ángulos interiores sea 180 grados. Entonces, por ejemplo, aquí, como dice la Catherine, hay que sacar el valor de Z. Pero ya tengo 18, ya tengo 63. Entonces, 63 más 18, nos queda resultado, ahí vamos a sumar eso, 63 más 18 nos queda resultado 81 grados. ¿Ya? 81 grados. Entonces, ese valor sería lo que falta para llegar a 180. Entonces, eso lo restamos con 180 y nos queda que el resultado en este caso sería 99. ¿Ya? Este valor que está acá queda 99 grados. ¿Ya? Entonces ahí sí. No sé si me captó ahí, Catrín. El I no se supone que vale 48. El I, espérate. Espérate. Aquí tenemos el X vale 18. Ya, X vale 18, los puse al revés. Sí, tiene razón ahí. A ver, vamos a arreglar eso. Entonces el tiro lo arreglamos. Queda así. Ya, entonces este es 48 y el otro es 18. Toda la razón, Kate. Entonces nos queda, este es 18 y el otro es 48. Ahora sí. Entonces nosotros tenemos 48 más 63, el valor del ángulo. O sea, de lo que falta para llegar a 180. Eso da 111. A 111. Entonces 180 menos 111 me va a dar el valor que está asociado. Entonces el resultado de esto sería 69. Ahí colocamos en esta parte que ese ángulo vale 69. ¿Ya? Entonces, ahí sí, Catherine, no sé si lo confirma usted. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Ok, Catherine, sí, no hay problema. Entonces, eso. Importante ahí la pregunta en la Catherine porque, mira, muchas veces hablan de las razones y en clase algunas veces ni siquiera en los ejercicios de práctica aparecen razones, entonces es importante manejar eso. Ya, pero una comparación nomás, chicos, las razones son comparaciones que se hacen mediante división. Va a estar hasta mañana, Profe, ¿puede bajar un Gustavo, poquito hasta las 18:30. Ok, Profe, ¿puede bajar un poquito la pantalla, porfa, para copiarlo de abajo? Ok, la bajo al tiro. Usted me dice por ahí, Nicolás. Sí, profe, por ahí. Sí, ya, ok. Entonces, eso, chiquillos. Ya, entonces, sí, dígame, Diego. Aún no habilita la prueba, ¿verdad? Todavía no, pero ahora yo creo que la voy a habilitar.
¿ya? Pero no sé si parece que he escuchado tú, Diego, de que va a estar hasta mañana, hasta las 18:30. Sí, no, es que mañana igual tengo que viajar porque tengo laboratorio. Ah, ya, pero va a quedar hoy día habilitado, así que tranquilo, Diego, sí, Vale, va a quedar gracias. habilitado hoy día. Ya, de nada, Diego, de nada. Ya, chiquillos, no sé si habrá alguna otra pregunta antes de habilitar la prueba. Recuerden que si no están bien preparados, eh, hagan un repaso, ¿ya? Hagan un repaso, hagan la guía, preparen la evaluación, ¿ya? Porque yo les voy a dejar la evaluación hasta mañana a las 18:30, ¿ya? Entonces la idea es que la preparen bien porque es solo un intento. Entonces, terminado el intento, no tenemos otra opción, ¿ya? Ahora, si se cae la conexión, como les decía, me indican y yo habilito la prueba. Entonces, yo creo que en unos 15, 20 minutos voy a habilitar. Atento ahí, Diego, con el mensaje. Les voy a enviar correo y un mensaje por Teams para que estén eh, pendientes de cuándo voy a habilitar la prueba o para avisar que está habilitada la prueba. Yo ahora me queda solamente validar 6 preguntas que aparezcan, o sea, validar me refiero que esté la respuesta y que aparezcan todas las imágenes. Lo último, si usted habla, por ejemplo, esta es una anotación que tuvo un problemita con algunas preguntas. Por ejemplo, si habla del ángulo, nosotros estamos acostumbrados a colocar el ángulo así, de esa forma, ese es el ángulo. Entonces, si aparece ese símbolo, y aparece, por ejemplo, por decir ángulo, ahí voy a colocar eso que es BCA. Entonces, si dice, por ejemplo, el ángulo CBA, y por ejemplo, ustedes en la prueba ven esto nomás, ese símbolo, ese. Y dice, por ejemplo, el ángulo, voy a colocarlo así, el ángulo CBA, ahí ojo porque eso significa ángulo, ya ahí por el tema del valor angular, ya entonces yo lo dejé de esa forma, y eso hace referencia a ángulo por si acaso, ¿ya? Eso es la única cosita que quería indicar. Ah, y lo otro, cuando uno habla, por ejemplo, mira, si yo tengo la recta L1 y aquí abajito tengo la recta L2, se supone que L1 con L2 son paralelas, ¿ya? Entonces la simbología de paralela sería así, L1 es paralela a L2. Eso significa paralela, ¿ya? Eso significa paralela. Entonces, esas dos cositas nomás, ¿ya? Esas dos cositas con respecto a la prueba, ¿ya? Y lo último, chiquillos, volver a insistir, prepárense para la evaluación, ¿ya? Cuando ustedes estén listos, ahí la realizan. Ojo con mañana. Si dice que está habilitada hasta las 18:30, a las 18:30 se corta la prueba. No es que tengan tiempo hasta las 18:30. O sea, si alguien llega a las 18:30 y dice, ya voy a hacer la prueba. Ya, pues, va a hacer la prueba, pero se le va a cerrar al tiro porque se corta el tiempo a esa hora. Si alguien dice, entonces, ¿a qué hora tengo que si la prueba dura 1 hora, lo ideal es que empezara a las 5:30, porque de 5:30 a 6:30 tienen los 60 minutos. Si durara 1 hora y media, tendría que empezar a las 5, ¿ya? Entonces, eso más que nada, chicos, ¿ya? Entonces, los dejo para poder habilitar la prueba, chiquillos, y hagan la prueba tranquilamente. Cualquier cosita que tengan dificultad, me indican al tiro por correo o por Teams, mejor. Por Teams yo creo que es más rápido, de que tuvieron un problema con la prueba, que se les cerró, y yo ahí configuro nuevamente para que la puedan realizar, ¿ya? Eso, chicos, un gusto haber estado con ustedes y nos vemos ya el próximo jueves. Cualquier cosa me avisan, ¿ya? Por favor avísenme, porque después a lo mejor, no sé, pues se puede prestar para otra cosa. Así que cualquier dificultad ahí me están avisando. Yo estoy atento ahí durante hoy día y mañana, cualquier dificultad que tenga, ¿ya? Entonces, eso. No sé si habrá alguna duda antes de terminar, chiquillos. Una consulta, algo. Ya entonces dejaríamos hasta acá si no tenemos duda para poder habilitar la prueba. ¿Ya? Entonces, nos vemos, Arán, nos vemos, Boris, Dafne, Diego, Fernanda, Freddy, nos vemos, Gonzalo, Jesús, Karen, Catherine, Maricel, Nicolás, Paulina, nos vemos, Sebastián, Valeria, ya cualquier cosita ahí estoy atento, me avisan cualquier dificultad, ¿ya? Hasta el próximo jueves, chiquillos, cualquier cosita me hablan. Oye, si no tienen la escala de nota y le aparece el porcentaje, también me mandan un
la escala de notas para que puedan verificar ustedes la evaluación. ¿Ya? Eso. Nos vemos. Maricel, ¿algo me iba a preguntar, parece? Maricel Rodríguez. No, profe, no, fue el Ah, autocorrecto. ya. Era, Ok. era chao, profe, pero salió igual. Ya. Ok, Maricel, que le vaya bien. Ya nos vemos entonces el próximo jueves. Los voy a estar ahí, cualquier cosita voy a estar pendiente. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Chao. Chao, profe. Nos vemos, cuídense, Valeria. Chao. Chao, profe. Muy bien.